Ya. ¿Me permites para poder compartir yo mi pantalla también? Para poder resolverlo, por favor. Ya, ¿Ya le tomé perfecto. screenshot o se lo mando por el chat? Sí. No, ya no, ya le tomé screenshot. Ya le Ya, tomé, ok, ya le tomé. perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Listo, chicos. A ver, ¿se observa la pantalla? Se observa así, ¿no? Perfecto, muy bien. A ver, chicos, el problema no es todo complicado, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Chicos, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente por aquí. Del gráfico mostrado, calcular cuánto vale X. Chicos, por teorema fundamental, uno de los teoremas fundamentales, el ángulo de aquí debe ser igual, en este caso, ¿a quién? A 60. Ya que la suma de estos dos ángulos interiores me debe dar el exterior, que vale 100. Por ese motivo, la suma de ellos dos me debe dar 100. Si uno vale 40, el otro vale 60. Lo mismo por aquí. La suma de la medida de estos dos ángulos interiores debe ser este exterior. Y la suma de la medida en el triángulo de aquí, en el triángulo del medio, de igual manera. Suma de las medidas de dos ángulos interiores, 2x más 2x, debe ser igual a 60. Por lo tanto, chicos, la medida del ángulo x, ¿cuánto debe ser? 15, ¿no? Y como bien había mencionado, la clave de la respuesta número 35 es la B. ¿Se entendió? A ver, ¿alguna duda, alguna consulta? A ver, ¿todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí se entendió? Muy bien. Chicos, está sencillita, no ha estado complicada, ¿no? No ha estado nada, no ha estado nada, 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 nada complicado. Sí, así que, ¿qué pasó? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué no entendieron? ¿Por qué no pudieron resolver esa pregunta? No, solamente hubo un porcentaje, este, demasiado bajo, ¿no? A ver, repito, Ana, sí, ya, está bien. Trate de estar atento, por favor, porque la explicación ha sido sencillita, no ha sido complicada, ya. Sí, en el triángulo de la izquierda, recuerda que uno de los teoremas fundamentales en geometría en triángulos es que la suma de la medida de los ángulos interiores, de dos ángulos interiores, me debe dar el exterior, el no adyacente a ellos, por lo tanto, él debe ser 60. La misma propiedad para el triángulo de la derecha y la misma propiedad para el triángulo del medio, ¿no? Suma de ángulos interiores me debe dar el exterior, 15 grados, ¿no? De esa manera. De distinta forma, espero que sea con la suma de la medida de los ángulos interiores. Espero que sea con la suma de la medida de los ángulos interiores, porque si has agarrado 40 más la suma de todos ellos es igual a 180, bueno, estaría mal. De que te sale, sí, pero no. Pero si agarras suma de ángulos internos del mismo triángulo, ahí sí estaría de manera correcta. ¿Está bien? Listo. A ver, chicos, no se preocupen, este material yo lo comparto con ustedes, la resolución también, ¿sí? Chicos, ahora sí, metámonos de lleno. A ver, un ratito voy a dejar de compartir para poder aquí, en este caso, agregar más hojitas. Un momentito, por favor. A ver, vamos a agregarle ya 15 hojitas más. A ver, ahora sí. Vuelvo a compartir. A ver, a ver, chicos, tienen su material a la mano, ¿no? Tienen su material a la mano, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya han podido percatarse que el tema del día de hoy es ¿qué cosa?
cuadriláteros, ¿no? El tema del día de hoy es cuadriláteros. ¿Está bien? Listo, chicos. A ver, ¿qué es el cuadrilátero? Bueno, el cuadrilátero, chicos, es aquella figura geométrica determinada, simplemente es aquel polígono de cuatro lados. Y pueden ser convexos y no convexos, ¿sí? Vamos por aquí a llevar la parte del tema para poder pasar a explicar la definición de lo que es el cuadrilátero. Como ya habíamos mencionado, el cuadrilátero pues simplemente es aquel polígono de ¿cuántos lados? De cuatro lados, ¿sí? Y pueden ser convexos y no convexos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por aquí vamos a mencionarlo a continuación. A ver, un cuadrilátero tiene cuatro lados, tiene cuatro vértices, ¿no? Va a tener cuatro vértices, va a tener sus ángulos interiores, va a tener sus ángulos exteriores. Al igual manera, los mismos elementos de lo que es qué cosa, de lo que es qué cosa, un triángulo, ¿correcto? Pero a partir del cuadrilátero, chicos, a partir del cuadrilátero, empieza otro elemento más, en este caso de los polígonos, que es la llamada diagonal. La diagonal en un polígono de manera general es aquella línea que nos va a unir, ¿qué cosa? Vértices no consecutivos, ¿no? Vértices no consecutivos, ¿está bien? En el caso de un cuadrilátero, chicos, un cuadrilátero va a tener dos diagonales, que en este caso vendría simplemente a ser la unión de vértices opuestos, en este caso para el cuadrilátero, ¿sí? Ahora, una forma de poder diferenciar al cuadrilátero convexo y no convexo son con las diagonales. Un cuadrilátero es convexo cuando ambas diagonales se van a encontrar en la región interior. Y un cuadrilátero no convexo es aquel cuadrilátero en el cual una de sus diagonales se va a poder encontrar en la región exterior. Por aquí tendremos a la diagonal NQ y la diagonal MP. Esa diagonal se encuentra en la región exterior. Ahora, otra forma de poder diferenciar a los cuadriláteros convexos y no convexos son con los ángulos interiores. Chicos, en un cuadrilátero convexo, las medidas de todos los ángulos interiores, la medida de todos los ángulos interiores deben de ser menor a 180 grados. Y un cuadrilátero no convexo, uno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. ¿Ya? Es mayor es mayor a 180 grados. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahí está. A ver, sigamos. Continuemos. A ver, hay algunas propiedades que tienen que ver con el cuadrilátero convexo, ¿no? Estas propiedades que se encuentran aquí, pero eso no las vamos a mencionar, ¿sí? Esta de aquí las vamos a colocar recién al final. Ya que lo más importante, chicos, lo más importante de un cuadrilátero, específicamente el cuadrilátero convexo, es su clasificación. Nosotros estudiamos a los cuadriláteros debido a la diversidad de cuadriláteros que vamos a poder encontrar, ¿sí? Los cuadriláteros convexos los vamos a estudiar debido, vuelvo a repetir, a la cantidad de cuadriláteros que vamos a poder observar. Cada uno de estos cuadriláteros tiene cierta característica, tiene cierta propiedad, y eso es lo que nosotros debemos de conocer nosotros el día de hoy. Saber diferenciar lo que es un cuadrilátero, en este caso trapezoide, trapecio y paralelogramo. Y cada uno de ellos tiene su propia clasificación. Así que chicos, vamos a empezar a explicar cada uno de estos cuadriláteros. El primero, chicos, que vamos a ver es el llamado trapezoide, ¿sí? El trapezoide. ¿Quién es el trapezoide? El trapezoide es aquel cuadrilátero que no posee ningún par de lados opuestos que van a ser paralelos, ¿sí? Por aquí. A ver, ¿listo? Por ahí. Vamos a colocar aquí los vértices. Vamos a colocar aquí A, B, C y D, ¿sí? Y los pares de lados opuestos no van a ser paralelos. ¿A qué me refiero? El lado AB, su lado opuesto es el lado CD, ellos dos serían no paralelos. De igual manera, el otro par de lados, el lado BC y el lado AD, también serían no paralelos. También ese par de lados opuestos también serían, ¿qué cosa? No paralelo. ¿Mm?
Eso, chicos, simplemente es la definición de lo que es el trapezoide y lo que es el trapezoide. ¿Sí? Es aquel cuadrilátero en el cual los pares de lados opuestos serían, ¿qué cosa? No paralelos. ¿Ya? Profe, ¿qué quiere decir que sean no paralelos? Que en algún momento se van a intersectar. Si nosotros prolongamos los pares de lados opuestos, en algún momento se van a, ¿qué cosa? Intersectar. ¿Ya? En algún momento se van a intersectar. Es hay un trapezoide en particular que se le llama el trapezoide simétrico o también conocido como trapezoide bisósceles. O sea, va a ser un trapezoide, porque los pares de lados opuestos van a ser, ¿qué cosa? Paralelos, van a ser no paralelos. Pero aquí pasa algo en particular, chicos. Une sus diagonales, une sus diagonales en la recta mediatriz de la otra diagonal. Pues por aquí voy a colocar los vértices A, B, C, D. Y si una diagonal divide a la otra diagonal en dos partes exactamente iguales y formando un ángulo de 90 grados con ella, a ese trapezoide se le llama trapezoide simétrico. ¿Sí? Él es el trapezoide simétrico. Un trapezoide en donde una diagonal, vuelvo a repetir, divide a la otra diagonal en dos partes exactamente iguales, formando con ella ¿qué ángulo? Formando con ella un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Sí? Formando con ella un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. ¿Está bien? Entonces, chicos, por aquí, si recordamos algo en particular que vimos nosotros con congruencia, específicamente aplicaciones a la congruencia, estos dos segmentos terminados aquí serían iguales al igual manera que ellos dos. Por ese motivo se le llama trapezoide también bisósceles porque se forman dos triángulos isósceles. Entonces, chicos, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí serían iguales. Al igual manera, él y él también hay ser iguales, ¿no? Porque recuerda que en un triángulo isósceles, la altura, la bisectriz y la mediana van a ser la misma línea notable, ¿no? Por ese motivo, ellos dos van a ser iguales, ¿sí? Chicos, eso solamente es lo que es con respecto a lo que es el trapezoide. El trapezoide, pues simplemente vendría a ser aquel cuadrilátero convexo en el cual su par de lados opuestos nos van a hacer ¿qué cosa? Paralelos. ¿Está bien? ¿Está bien? Chicos, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda con respecto a la definición de trapezoide? ¿De trapezoide? ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, sigamos entonces. Continuemos. A ver, el siguiente cuadrilátero que debemos de estudiar nosotros es el trapecio, ¿sí? El trapecio. Chicos, el trapecio es aquel cuadrilátero donde un par de lados opuestos sería paralelo, ¿sí? Un par de lados opuestos serían, ¿qué cosa? Paralelos. Ahí está. Muy bien. Acá lo tenemos. Tenemos que el trapecio es aquel cuadrilátero convexo que tiene un par de lados o paralelos, no opuestos, que se le van a llamar bases. Estos dos lados que se encuentran aquí, BC y AD, vendrían a ser los lados paralelos, y el otro par de lados vendrían a ser los no paralelos, ¿no? El lado AB y el lado CD serían no paralelos. Solamente tiene un par de lados opuestos que vendrían a ser paralelos. Y esos lados opuestos, chicos, que van a ser paralelos, se le llama bases. Y como siempre, una va a ser de mayor longitud que otra. Una vendría a ser la base mayor y otra vendría a ser la base menor. La base menor, en este caso, es BC, según el gráfico, y AD vendría a ser la base mayor. Chicos, a la distancia, al segmento que forma 90 grados con las bases de un trapecio, se le va a llamar altura, ¿no? La altura del trapecio, ¿ya? Y a los otros dos lados que no son paralelos, en este caso el lado AB y el lado CD, se les llaman lados laterales u oblicuos. Sí, también se le llama lados oblicuos. Vamos a escribir bonito. Lados laterales o también son llamados lados oblicuos.
¿sí? Dependiendo bastante del dato que te mencione el problema. En algunas ocasiones va a ser lados laterales y en otras ocasiones va a ser lados oblicuos. Chicos, y este par de ángulos que son adyacentes a los lados laterales, a los lados oblicuos, a los lados laterales, este par de ángulos van a sumar siempre 180 grados. No sé si recordarás lo que vimos en lo que son los ángulos entre rectas paralelas. ¿Recuerdas la propiedad de la Z, la propiedad de la F y la propiedad de la C? ¿Recuerdas? Por ese motivo es que se cumple esta propiedad que se encuentra ahí, ¿sí? Si los otros pares, ya, el otro par, estos dos de aquí, él y él y él y él también deben de sumar, ¿qué cosa? 180, ¿no? Alfa y teta también suman, ¿qué cosa? 180 grados. ¿Está bien? Profe, ¿y estos dos de aquí, alfa y b y teta y a? No, solamente los pares de lado, de ángulos en los que se encuentran, en este caso, los ángulos adyacentes a los lados no paralelos. ¿Está bien? Por la propiedad de ángulos entre rectas paralelas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Sigamos, sigamos. La clasificación de los trapecios, chicos. La clasificación de los trapecios. Son dos. El trapecio escaleno y el trapecio isósceles, ¿sí? El trapecio escaleno y el trapecio isósceles. Chicos, en estos trapecios se van a diferenciar simplemente por los lados laterales, ¿sí? Los lados laterales, los lados no paralelos. Chicos, en este caso, ¿sí? En este caso, vamos a tener aquí nosotros que el trapecio escaleno sería aquel trapecio en el cual, un ratito voy a borrarlo, porque esta definición no tiene que estar, es la definición de trapecio, ¿ya? Solamente aquí habría que ver lo de trapecio escaleno y lo de trapecio isósceles, ¿ya? A ver, a ver, vamos primero con el trapecio escaleno. Chicos, el trapecio escaleno es aquel trapecio en el cual sus lados laterales son diferentes. Los lados no paralelos serían diferentes. ¿Está bien? ¿Correcto? Eso simplemente es la definición de lo que es el trapecio escaleno. El trapecio escaleno es aquel par de ese trapecio en el cual sus lados laterales, sus lados oblicuos, sus lados no paralelos serían diferentes. ¿Correcto? Y dentro, chicos, de los trapecios, dentro de los trapecios escalenos, tenemos un tipo de trapecio en particular, que es el trapecio rectángulo, ¿sí? Que es el trapecio rectángulo, ¿ya? Que es el trapecio rectángulo. ¿Qué es el trapecio rectángulo? El trapecio rectángulo es aquel trapecio escaleno, porque es un trapecio escaleno por si acaso, en el cual uno de sus lados laterales, uno de sus lados oblicuos, debe ser perpendicular a las bases. O sea, en pocas palabras, va a ser la altura del trapecio. Chicos, y una recomendación. Cada vez que tengas un trapecio rectángulo, traza esta altura. ¿Por qué? Porque el ángulo, o mejor dicho, la figura en la que va a quedar dividida nuestro trapecio rectángulo sería en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. Profe, pero él parece un cuadrado. No, chicos, no es un cuadrado. De manera general, siempre va a ser un rectángulo. Podría llegar a ser un cuadrado, sí, si la altura y la base menor son iguales, pero de manera general, siempre se va a formar un rectángulo, ¿correcto? Y el otro trapecio, chicos, el otro trapecio es el trapecio isósceles. El otro trapecio es el trapecio isósceles, ¿ya? ¿Quién es el trapecio isósceles? El trapecio isósceles es aquel trapecio en el cual sus lados laterales, sus lados oblicuos, sus lados no paralelos serían iguales. Y aquí, chicos, los ángulos adyacentes a la base mayor y a la base menor, los ángulos de ahí deben de ser iguales, ¿sí?
Los ángulos adyacentes a la base mayor y a la base menor deben de ser, deben de ser iguales. ¿Ya? Deben de ser iguales. Ahora, una propiedad es de que al momento de trazar estas dos alturas, estos dos segmentitos de aquí van a ser iguales. Y no deben de ser iguales a A. No deben de ser iguales a A. O sea, vamos a cambiarle porque aquí te vas a confundir con el ángulo que van a ser iguales. Entonces vamos a ponerle mejor N. N y N por aquí. ¿Sí? Estos segmentos, al momento de trazar la altura, estos segmentos de aquí siempre deben de tener la misma longitud. ¿Sí? Ellos dos que se encuentran aquí. Chicos, otra propiedad de un trapecio isósceles, otra propiedad de un trapecio isósceles, es que las diagonales van a ser iguales. Entonces, si tenemos nosotros un trapecio isósceles, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? A ver, ya está. En todo trapecio, chicos, isósceles, en todo trapecio isósceles, ¿sí? En todo trapecio isósceles, las diagonales son iguales, ¿sí? Las diagonales tienen que tener la misma longitud. Esta partecita de aquí y esta partecita de aquí deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales, ¿sí? Deben de ser iguales, ¿ya? Muy bien, sigamos. A ver, las propiedades en trapecios son dos. Vamos a ver dos propiedades en trapecios, ¿sí? Son básicas las que tú debes de conocer, ¿sí? La primera es la propiedad de la base media o mediana del trapecio. Aquí dice medicina del trapecio. No, ¿sí? A ver, vamos a borrarlo mejor. Solamente trabajar con esta partecita, ¿sí? A ver, para no escribir ahí. No sé por qué han escrito medicina. A ver, chicos, en un trapecio, en cualquier tipo de trapecio, el segmento que nos une los puntos medios de los lados laterales, de los lados no paralelos, a ese segmento, en este caso vamos a llamarle segmento MN, tal y como está en el gráfico, se le llama mediana del trapecio. Mediana del trapecio. Aunque en algunas ocasiones, se le conoce como base media. En algunas ocasiones se le conoce como base media. ¿Ya? La base media o mediana del trapecio es aquel segmento que nos une los puntos medios de los lados laterales, ¿sí? De los lados laterales, de los lados no paralelos. Chicos, y ese segmento cumple dos propiedades. La primera, que es la que la gran mayoría se olvida, es que la base media o mediana del trapecio debe ser paralela a las bases. Siempre debe de ser paralela a las bases. Y además, esa mediana, esa base media del trapecio, se calcula como la semisuma de las bases. La base menor más la base mayor entre dos. ¿Ya? La base menor más la base mayor entre dos. Y el otro teoremita, chicos, el otro teoremita, el segundo teorema que hay que conocer nosotros con respecto al trapecio, es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Es la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Vamos a colocar por aquí. A ver, CD. P es punto medio de la diagonal AC y Q es punto medio de la diagonal BD. Ese segmento, ojo, se le llama segmento que une los puntos medios de las diagonales. Aunque seguro por ahí, si es que este tema ya lo has visto, seguro por ahí habrás escuchado que este teoremita se le llama el de la medianita o de la base media chiquita. Chicos, eso no es correcto, ese nombre no existe, ¿sí? No existe la medianita, no existe la base media chiquita, simplemente se le llama segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y chicos, cumple las siguientes propiedades. Al igual manera que la base media
ese segmento que uno de los puntos medios de las diagonales debe ser paralelo a las bases. Y además, el segmento que nos une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia de las bases. La base mayor menos la base menor entre 2, ¿sí? La base menor menos perdón, mayor menos la base menor entre 2, porque hay que restar mayor menos el menor para que la diferencia me sea positiva, ¿no? Nos salga positiva, ¿está bien? Listo, chicos. Esto es todo con respecto a lo que deben de conocer de los trapecios, ¿sí? Ahí está. Vuelvo a repetir. De los trapecios, la definición, reconocer quiénes son las bases, quiénes son los lados paralelos, quiénes son los lados oblicuos, quiénes son los lados no paralelos, ¿no? Y la clasificación de los trapecios y claro está las propiedades o teoremas en trapecios, ¿sí? Chicos, un ratito, por favor, discúlpeme, ya regreso, un ratito, un ratito. Voy a servir un poquito de agua, un ratito, por favor. Hablar, 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 te hace, reseca la garganta. Ese es lo malo de la virtualidad. A ver, bueno, y ustedes son muy tercer salón del día. Sí, a ver, continuemos, ¿sí? Sigamos para acabar con la teoría, para poder empezar con la resolución de ejercicios, ¿no? Que la verdad están facilitos, chicos. A ver, vamos con el siguiente tipo de cuadrilátero, ¿sí? Vamos con el siguiente tipo de cuadrilátero, que sería en este caso el paralelogramo, chicos. El paralelogramo. ¿Quién es el paralelogramo? A diferencia del trapezoide, que no tiene lados opuestos paralelos, ¿sí? A diferencia del trapecio, que tiene solamente un par de lados opuestos paralelos, en el paralelogramo ambos pares de lados opuestos deben de ser paralelos. El lado BC debe ser paralelo al lado AD, y además el lado AB es paralelo al lado CD. ¿Sí? Esos lados opuestos deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser paralelos. Y bueno, chicos, aquí se cumplen otras propiedades, ¿sí? Aquí se cumplen otras propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que se van a poder cumplir en un paralelogramo? Que los lados opuestos deben de ser iguales, como puedes observar. Los pares de lados opuestos, aparte de ser paralelos, deben de ser iguales. O sea, AB es igual a CD, y a la vez también el lado BC es igual al lado AD. Lo que también son iguales, chicos, son los ángulos interiores en vértices opuestos. Los ángulos interiores en vértices opuestos. El ángulo en A y el ángulo en C son iguales, el ángulo en B y en D también son iguales. Y por ese motivo, chicos, podemos afirmar que la suma de las medidas de los ángulos consecutivos debe ser igual a 180 grados, ¿sí? Y hay una propiedad más, chicos, que desgraciadamente la gran mayoría de alumnos siempre se les olvida, que tiene que ver con las diagonales. Chicos, en todo paralelogramo, siempre las diagonales se van a intersectar en su punto medio. Uy, perdón, ¿qué pasó? El punto de intersección de las diagonales es el punto medio de las diagonales, ¿sí? Cuando trace las diagonales, el punto de intersección de las diagonales es el punto medio de ambas diagonales, ¿sí? A ver, un ratito, me equivoqué por aquí. Aquí estás, listo. Y chicos, al punto de intersección de las diagonales, al punto de intersección de las diagonales se le llama centro. Él es el centro del paralelogramo. En todo paralelogramo, chicos, en todo paralelogramo, su centro es el punto de intersección de las diagonales, que a la vez sería el punto medio de las diagonales. ¿Quedó claro? Chicos, por favor, mira, te estoy pidiendo por favor, no, que no se te olvide esa propiedad, ¿sí? Que no se te olvide esa propiedad. Es una propiedad que la vamos a utilizar no solamente en este capítulo en cuadriláteros, sino también seguro más adelante, ¿sí? En otro capítulo también que vamos a ver, seguro también vamos a poder observar eso. ¿Está bien? A ver, vamos a guardar un ratito, no se vaya a pasar algo y no se vaya a guardar. A ver, chicos, la clasificación de los paralelogramos. Son cuatro tipos de programas que vamos a ver, ¿sí?
Son cuatro tipos de programas que ustedes deben de conocer. El primero es el romboide. El romboide, chicos, es el paralelogramo propiamente dicho. Es un programa de manera general, ¿sí? Es un paralelogramo de manera general. O sea, no tiene una característica en particular que lo diferencie de los demás tipos de paralelogramos. Simplemente podemos mencionar que los lados consecutivos necesariamente deben de ser diferentes y además cada ángulo interior, los ángulos interiores, deben de ser diferentes a 90 grados. ¿Sí? No pueden ser iguales a 90 grados. Todos tienen que ser diferentes a cuánto, a 90, a 90 grados. ¿Ya? El otro es el rombo. El otro tipo de parograma es el rombo. ¿Ya? Ahora, el rombo en el gráfico está graficado de esta manera, como puedes observar, porque la gran mayoría conoce el rombo de esa forma, de esa manera. El rombo es aquel programa que tiene todos sus lados iguales, o sea, es un programa equilátero, todos los lados van a ser iguales. Chicos, en algunas ocasiones el rombo también va a estar graficado de esta manera. El rombo también va a estar graficado de esta manera. ¿Sí? Podemos graficar el rombo de esta manera, ¿por qué? Porque el rombo es un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, si por ahí observas el rombo graficado de esta manera, no te preocupes, ¿sí? De igual manera, se cumplen las mismas propiedades que podemos observar en el gráfico, en el rombo, en un rombo, las diagonales son perpendiculares, van a formar un ángulo de 90 grados, siempre. Y como es un paralelogramo, las diagonales van a quedar divididas en dos partes exactamente iguales. Chicos, por ese motivo, las diagonales del rombo son bisectrices de sus ángulos interiores. Las diagonales del rombo son bisectrices de sus ángulos interiores, por si acaso. ¿Sí? Ahí lo vamos a determinarlo para que ustedes también lo puedan conocer. ¿Sí? Y los otros dos tipos de paralogramo que vamos a ver es el rectángulo, que también es conocido como cuadrilongo, como puedes observar. ¿Sí? Así también se le llama. Eh, en San Marcos no se utiliza mucho la parte de cuadrilongo, el nombre cuadrilongo. Más lo utilizan en Católica, en la Uni, ¿no? Para poderse referir a un rectángulo con el nombre cuadrilongo. ¿Sí? Es aquel paralelogramo en el cual sus ángulos interiores miden 90 grados. Ahora, por ese motivo, es que las diagonales, chicos, las diagonales de un rombo deben de ser iguales, ¿sí? Las diagonales del rombo deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales, ¿ya? Y bueno, como van a dividirse en partes exactamente iguales con el centro, pues simplemente esos cuatro segmentos determinados ahí vendrían a ser iguales, ¿correcto? Y por último, tenemos al cuadrado, que es aquel cuadrilátero regular, ¿no? Es un paralogramo regular. ¿Qué quiere decir? Que sus lados y sus ángulos, ¿cómo deben de ser? Deben de ser iguales. Sus ángulos y sus lados deben de ser, ¿qué cosa? Exactamente iguales. Las diagonales deben de ser bisectrices. Las diagonales deben de ser bisectrices de los ángulos internos. Las diagonales deben de ser iguales, ¿no? Las diagonales deben de ser iguales. Ya la vez las diagonales son, ¿qué cosa? Perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que van a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿ya? Y bueno, chicos, para terminar lo que había dejado aquí al final, ciertas propiedades que se cumplen en un cuadrilátero no convexo, ¿no? En un cuadrilátero convexo, perdón, ¿no? La de aquí, si tenemos las bisectrices interiores de dos ángulos consecutivos, ese ángulo se calcula como la semisuma de los otros dos ángulos interiores, ¿no? Por aquí, si tenemos la bisectriz exterior, ¿no? El ángulo formado por la bisectriz exterior de dos ángulos consecutivos, ¿sí? Ese ángulo que se encuentre se calcula de la siguiente forma. La semisuma, la semisuma, ¿no? De igual manera, de los ángulos aquí, ¿no?
Por aquí, si tenemos las bisectrices interiores de dos ángulos en vértices opuestos en un cuadrilátero convexo, el menor ángulo formado por ellas debe ser igual a la semidiferencia, ¿sí? Y el último teorema, por así decirlo, adicional, es el que nos menciona que al momento, chicos, de graficar, de ubicar los puntos medios de los lados de un cuadrilátero convexo, y esta propiedad también se cumple para un cuadrilátero no convexo, por si acaso, eh, al momento de unir de manera consecutiva los puntos medios de los lados de quién, de un cuadrilátero, chicos, esa figura que se encuentre ahí siempre va a ser un paralelogramo, ¿sí? Aquí no está, aquí está la propiedad nada más, que ese cuadrilátero, el perímetro de ese cuadrilátero, es igual a la suma de quién, de las diagonales del cuadrilátero. Pero aquí también lo que es importante, chicos, es de que ustedes pueden observar que ese cuadrilátero es ¿qué cosa? Un paralelogramo, ¿ya? Ese cuadrilátero que se encuentra ahí es un paralelogramo, ¿ya? ¿Listo, chicos? Acabamos con la teoría. Se acabó la parte teórica y por favor, sepan los conceptos, diferenciar cada uno de los cuadriláteros que hemos mencionado, ¿sí? Sepan diferenciar cada uno de los cuadriláteros que estamos mencionando, ya que cada uno tiene su propia característica, tiene su propia propiedad, ¿no? Y ustedes deben de conocerlo con respecto a ellos, ¿sí? Los deben de saber diferenciar. Ahora sí, chicos, ahora sí, lo único que debemos de hacer es pasar ¿a qué? A la resolución de problemitas, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. A ver, a ver. Vayamos a los problemitas. Muy bien. A ver, chicos, la uno, ¿cuánto salió? ¿Salió la uno o no salió la uno? Si quieres, te doy un par de minutitos para que lo puedas intentar, porque es importante que ustedes por su propia cuenta lo puedan resolver, ¿no? Es importante que ustedes mismos por su propia cuenta deben de resolverlo. Muy bien, JC dice la A. JC nos dice que sale la A. Ya, vamos a ver. ¿Qué opinan los demás? 6 rey de 2. Entonces no habría clave. 6 rey de 3. 6 rey de 2. Vamos a ver. Tenemos que el perímetro de un cuadrado, me dicen que es igual a 24. Chicos, si el perímetro del cuadrado es 24, ¿cuánto vale cada lado del cuadrado? ¿Cuánto vale cada lado del cuadrado? 6, claro. 6. Y te piden calcular la longitud de cada una de las diagonales. Y una diagonal, pues simplemente son iguales. Chicos, muy bien. Sale 6 raíz de 2, no hay clave. No hay clave, tienen mucha razón. Ya que al momento de trazar la diagonal, una de las diagonales se forma un ángulo de 45 grados. ¿Y recuerdan los notables? 6, 6, 6 raíz de 2, ¿no? La diagonal sería 6 raíz de 2. Sí, chicos, no habría clave, no habría respuesta. Ahora, si queremos forzar alguna de ellas, entonces cambiemos aquí, en vez de 6 raíz de 3, cambiamos por 6 raíz de 2, ¿no? Cambiamos él y pues simplemente marcaríamos una clave. ¿Está bien? Lo cambiamos ahí. ¿Se entendió? Facilito, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Continuemos. Muy bien, sigamos. A ver, problema 2.
A ver, la 2 la D. Ya, vamos a ver, tranquilos, no se desesperen, no coman ansias. Sí, a ver, vamos a ver. Dice, en un rectángulo, las diagonales en un rectángulo ABCD, ¿sí? Vamos a colocar A, B, CD. Las diagonales tienen longitudes que suman 48. Trazamos las diagonales, por aquí. Dice que se intersectan en O, pero me dicen que las diagonales, me dicen que suman 48. Y chicos, recordemos que en un rectángulo, al momento de trazar las diagonales, estos cuatro segmentos de aquí, ¿cómo deben de ser? Iguales. Cada diagonal valdría en este caso 24. Entonces cada pedacito valdría 12. Uy, perdón. Cada pedacito de aquí valdría 12, ¿no? 12 por aquí, 12 por aquí, 12 por aquí y 12 por aquí. Para que las diagonales sumen 48, ¿no? Como estos segmentos son iguales. Por lo tanto, chicos, la longitud del segmento OA sería 12, ¿no? Ahí está. La clave, muy bien, la clave del problema número 2 sería la D. Facilito, ¿ves? Con teoría nada más con teoría se resuelven los problemitas. A ver, la 3 chicos, facilito. No va a faltar el que diga, profe, así no viene. Bueno, a ver, chicos, vienen diferentes tipos de preguntas, ¿no? En su simulacro, ¿no? En el examen de admisión de San Marcos también. No todas las preguntas son difíciles, vas a grabar las preguntas, ¿no? La 3 la B, a ver, los demás. Hay cerca de más de 70 personas conectadas escuchando la clase y siempre son las 10 como máximo personas que participan. El resto, ¿qué pasa con el resto? Espero que estén atentos, ¿no? Chicos, fácil, facilito, de frente, suma medida de los ángulos interiores. Chicos, en todo cuadrilátero, la suma de la medida de los ángulos interiores debe ser igual a ¿cuánto? A 360. Sumemos las X, aquí tendríamos 6, 10 veces X, más los números enteros, más 20 se va, más 10, es igual a 360. 10x es igual a 350 porque el 10 pasa a restar y el 10 pasa a dividir, ¿no? La medida del ángulo X es igual a ¿cuánto? A 35, ¿no? La clave en este caso sería la B. ¿Correcto? Facilito. Sigamos. A ver, la 4. A ver, chicos, la número 4. La D. ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué utilizaron para resolver el problema número 4? Sale de hasta tres formas diferentes. O cuatro, si no me equivoco. Sale de hasta cuatro formas diferentes. Suma de ángulos del trapecio, no es un trapecio, es un cuadrilátero. 360, muy bien. Sí, esa es una forma. Otra forma, 180 más 120 más 80 entre 2, claro, por la formulita, ¿no? Claro, la formulita. La formulita que habíamos visto acá. Esta, ¿no? Esta de aquí.
Dos ángulos consecutivos, ángulos, el ángulo ahí es la semisuma. No, pero está al revés. Igualito, chicos, no hay ningún problema. Pueden ser ellos dos de aquí también, ¿no? O sea, por el teorema, x es igual, la primera forma, vamos por aquí, la primera, la primera forma es por teorema, por el teorema. X es igual a 120 más 80 entre 2. X debe ser igual a 100. La segunda forma, suma de ángulos interiores. La segunda forma, suma de ángulos internos. Profe, ¿cómo? De todos los ángulos, 2 veces alfa más 2 veces teta más 200 es igual a 360, ¿no? De aquí factorizamos el 2 y tendremos que 2 veces alfa más teta es igual a ¿cuánto? A 160. Por lo que alfa más teta, ¿cuánto es? 80. Pero en el triángulo, alfa más teta más x me debe dar 180. Por lo que x debe ser igual a 100. Y la tercera forma es prolongando. Profe, prolongando, sí, mira. Mira por aquí. Prolonguemos estos dos lados. Prolonguemos estos dos lados de aquí. Un poquito más abajo, creo. A ver, a ver. Mira la tercera forma. Prolonguemos por aquí y prolonguemos por aquí. Chicos, este ángulo aquí, ¿cuánto valdría? Este ángulo que se encuentra aquí, ¿cuánto valdría? Recuerda, la suma de ellos dos debe ser igual a 180 más el interior. ¿Te acuerdas del sombrerito? Entre ángulos, este ángulo interior más 180 debe ser igual a la suma de ellos dos. O sea, el de valer 20. Y recuerda que en un triángulo, el mayor ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo interno, ¿no? Del ángulo de cual nos trazó bisectriz, o sea, 90 entre 2. 20 entre 2, 10 más 90 me da 100. Listo. ¿Ves? De igual manera, podemos observar que la pregunta número 4 de cualquiera de las dos formas, nos va a salir en este caso, de la cualquiera de las tres formas, nos va a salir, ¿qué cosa? 100 grados. La primera forma es la más sencilla porque es la más directa. La segunda simplemente habría que completar ángulos. Y la tercera sí es más complicadita, formando esos ángulos que se encuentran ahí. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, sigamos. Vamos con la siguiente pregunta. La número, la número 5, ¿no? La número 5. A ver, la D, 70. Vamos a ver. A ver, la D. Grafiquemos nuestro paralelogramo. ABCD. Luego me dicen que la mide el ángulo en A
es 2x menos 30. Y la media del ángulo en B es 3x menos 40. Hay que hallar la media del ángulo en C. Él hay que hallar. Pero para eso, primero hay que calcular cuánto vale X. Porque el ángulo en A y en C son iguales. Entonces, por aquí, tracemos, ¿no? Mejor dicho, propiedad por propiedad por propiedad por propiedad. La suma de estos dos ángulos consecutivos me debe de igual a 180. 3x menos 40 más 2x menos 30 debe ser igual a 180. Tendremos 5x igual a ¿cuánto? Aquí tendremos menos 70. Si pasamos a sumar, tendremos 250. El valor de x sería 50. Pero no me piden x, me piden a mí el ángulo en C. Y el ángulo en C es lo mismo que el ángulo en A, o sea, 2 veces x menos 30. Esto nos da 70 grados, ¿no? Eso nos da 70 grados. Muy bien, chicos, sale la D. Muy bien, saldría la D. Ahí está. Sigamos. A ver, la 6. ¿Cuánto sale la 6? A ver. La C, C. Ya. Dicen los demás. Grafiquemos. Me dicen que se tiene un paralelogramo. Grafiquemos un paralelogramo. No salió bien. Ahí está. Eh, ABCD. Me dicen que la bisectriz interior del ángulo A corta ABC en P. Me dicen que corta ABC en P. Si es bisectriz, estos ángulos aquí deben de ser iguales. Y me dicen que si BP es igual a 6, hallar la longitud de CD. Pero chicos, por ser un paralelogramo, los lados opuestos deben de ser iguales. O sea que CD y AB van a ser iguales. Listo, muy bien. Recuerda el paralelogramo, pues chicos. Recuerden el paralelogramo. En el programa los lados opuestos deben de ser, ¿qué cosa? Paralelos. Y recuerda la Z. Él y él deben de ser iguales por la Z. Este ángulo aquí debe valer teta. Y ahí se forma un triángulo isósceles, ¿no? El triángulo ABP es isósceles, por lo que AB es igual a BP. Él vale 6, por lo tanto, CD también, ¿cuánto valdría? También valdría 6, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí tenemos la respuesta de este problemita. A ver, sigamos, continuemos. Vamos con el problema número 7. A ver, creo que aquí hay gráfico. A ver, vamos a ver. Si A veces es un romboide, calcular su perímetro. Si A es igual a 8. A ver, vamos a ver. El gráfico de la 7 es él. Muy bien, a ver.
AB es igual a 8. Hay que calcular cuánto vale el perímetro, o sea, toda la suma de los lados. Miller dice que sale la B. A ver, ¿qué dicen los demás? La B también. Muy bien, Jeremy. Muy bien, Alfredo. Claro, la B, perfecto. Claro, chicos. Aquí, lo hace un matito. Como son paralelas, la Z por aquí. Paralelas, también la Z por aquí. Él valdría 8 por ser un triángulo isósceles. Como es un romboide, lados opuestos iguales, también se forma un isósceles. Él vale 8 y el lado BC valdría 16. El perímetro sería la suma de todos los lados. 8 más 16 más 8 y más 16. ¿Esto cuánto es? Tendríamos por aquí, a ver, 32, 48. Muy bien, listo, chicos. Ahí está. La respuesta de la pregunta número 7 sería la B. Muy bien, sigamos. A ver, vamos con la pregunta 8. ¿Qué pasó? A ver, la 8, la C. Vamos a ver. Este sí está un poquito más compleja, así que si no te ha salido, no te preocupes, no te desesperes, ¿sí? Tan compleja no está, pero sí tendrías que hacer algo en particular aquí, ¿ya? Pero para eso primero leamos lo que nos dicen. Dice, eh, tenemos un trapecio, porque me dicen que BC es paralelo a D, de bases a B, ¿sí? Me dicen que AB es igual a 14, y me piden calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Chicos, el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿cómo lo calculamos? Hacemos las diagonales y nos piden calcular el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ese segmento, si recuerdas, se calcula como la diferencia de las bases. La base AD menos la base BC entre 2. O sea, aquí la gran mayoría va a querer calcular qué cosa, las bases, ¿sí? Va a querer calcular cuánto valen las bases. Ahora, si calculamos de frente la diferencia de las bases, también el problema nos puede salir, ¿no? Para eso, chicos, lo que vamos a realizar aquí es lo siguiente. A ver, este problema sale de varias maneras, ¿ya? Pero casi siempre es la misma forma, ¿ya? A ver, ¿qué les parece si trazamos la bisectriz del ángulo en el vértice B? Si trazamos la bisectriz, el ángulo aquí valdría 80 y el de aquí valdría 80. Por la Z, él también valdría 80. Se forma un triángulo isósceles, ¿no? BAP, él vale 14. Chicos, y esta figura de aquí, esta figurita que voy a sombrear a continuación, ¿me podrían decir qué figura es?
¿Qué tipo de cuadrilátero es? Esa figurita que se encuentra ahí, ¿qué figurita es? ¿Qué figura es? A ver, exacto, es un paralelogramo, ya que este segmento de aquí son paralelas, gracias a que este 80 se repite aquí, y dos también son paralelas, un paralelogramo. Y en el paralelogramo, y en el paralelogramo, ¿sí? En el paralelogramo, sus lados opuestos son iguales. Chicos, y este segmento sería la diferencia de las bases. La base mayor, que es 14 más n, menos la base menor, que es n entre 2. Se va el n, y la respuesta sería 14 entre 2, ¿no? Que esto es igual a ¿cuánto? A 7, ¿no? Ahí está. La clave, como bien había mencionado, sería la C, ¿no? 7. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Listo. Sigamos entonces. Sigamos, 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 sigamos. A ver, pregunta 9. A ver, la pregunta número 9. La D. Vamos a ver. A ver. Dice, si AB más CD es igual a 18, calcular cuánto vale AD, ¿no? Facilito también, chicos. Como hace un ratito vimos, este ángulo aquí es alfa, el de aquí es teta, isósceles. Si eres A, él también sería A. Si eres B, él también sería B. Entonces, AD es igual a A más B, pero A más B, según el dato del problema, AB más CD es igual a 18. O sea que A más B es igual a 18. Chicos, la respuesta del problema número 9 es la D, ¿no? Facilito. No, ya muy parecido a problemas como hemos hecho, ¿no? Ahí está. A ver, sigamos, continuemos, sigamos, sigamos, continuemos. Vamos con... Uy, me acabé. Ya, a ver, un ratito. Vamos a agregar más hojitas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, listo. Vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir. A ver. La 10. ¿Cuánto sale la 10? La B. Vamos a ver.
Dice, BC es paralelo a D. Me dan los siguientes datos. A ver, nos dicen que BP y PF son iguales. Lo que también son iguales son, en este caso, CQ y EQ, ¿ya? Luego me mencionan que AB es igual a 8, CD vale 10, AD es igual a 14, me dicen que AD es igual a 14, AD es igual a 14, y que BC es igual en este caso a 5. Hay que calcular cuánto vale PQ. Chicos, ese segmento, si por aquí cerramos el cuadrilátero, AB, pero EBFC, ese es un trapecio, pues. Porque te dicen que BC es paralelo a D, o sea, también es paralelo a F. O sea, tenemos un trapecio, ¿sí? Y ese trapecio, ese segmento que queremos calcular en ese trapecio, es el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿no? Es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Entonces, me faltaría calcular simplemente cuánto vale la diagonal, perdón, el segmento EF. Nos piden calcular cuánto vale él. Chicos, y al igual manera, al igual manera que problemas anteriores, este angulito de aquí es alfa por la z. O sea, el triángulo de x isósceles. Por aquí tendríamos que AF valdría 8, lo que nos restaría que FD en este caso valdría 6, para que todo sea 14. Y de igual manera por aquí, si este ángulo es teta, el de aquí también es teta. El triángulo de aquí, CDE, también es isósceles, por lo que el lado ED también valdría 10, o sea, él vale 4. Y ese segmentito de aquí, como bien habíamos mencionado, es el segmento que une los puntos medios de las diagonales, o sea, debe ser igual a la semidiferencia de las bases, que claro está, como bien había mencionado, es un medio, o sea, 0,5. Listo, chicos, muy bien. ¿Alguna duda? O sea, es una combinación, ¿no? De problemas anteriores. No es una combinación de problemas anteriores. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿Se entendió? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. A ver, problema 11. ABC es un paralelogramo. CD es igual a 8. AD es 14. Calcular cuánto vale MN. A ver, está el gráfico. Está bajito. A ver. La D. Ujú. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que no está tan sencillo. Dice lo siguiente. Eh, Miller, ¿qué pasó? Te leo, te escucho. El problema anterior,
A ver, eh, por lo mismo de, ¿por qué F es 4? Lo que pasa es de que como este ángulo aquí es teta, por las paralelas él también sería teta. O sea, se forma un triángulo isósceles. Él y él son iguales. Si él vale 6, ¿él cuánto valdría? 4 para que valga 10 o no. ¿Se entendió? ¿Por qué FD vale 6? Aquí también isósceles. Él es igual a él. O sea, AE es igual a 8, ¿no? Es igual a 8. Si todo vale 14, esta partecita valdría 6. Por supuesto, enciende el micro. Te escucho. Profe, Dime. mire, yo había trabajado en, por ejemplo, sí, sí entiendo eso de la rectas paralelas BC con AD y eso, ese ángulo en C, teta, por ¿Ya? paralela baja, teta, y se forma que AB, F, el triángulo ABF es isósceles en la Claro, parte AF y AB. claro, el triángulo BAF sería isósceles. Ya, entonces AF es igual a 8. Por supuesto, Y en el triángulo SD es isósceles en EDCD. por supuesto, también es isósceles. Ya. Lo que yo hice fue que en EF le puse le asigné una letra, ¿no? M. ¿Ya? Entonces el segmento AE sería 8 menos M, ¿Ya? el segmento FD sería 10 menos M, ¿Ya? ya, y sumando esos tres segmentos me debería dar 14. Y ¿Ya? EF sale 2, ¿no? No, 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 oh, perdón, disculpe, Te equivocaste disculpe, operando. disculpe. Sí está bien, disculpe. No, no te preocupes, pierde cuidado, pierde cuidado. No te preocupes, pierde cuidado. A ver, sigamos. Calcular MN si ABC es un paralelogramo, CD vale 8 y AD es igual a 14. Chicos, la siguiente figurita, la que voy a sombrear. ¿Qué figura es? La figura que he sombreado. ¿Qué figura es? No, no es un rectángulo. Hmm. Recuerda que el rectángulo debe tener sus cuatro ángulos deben ser 90 grados. Es un trapecio. Es un trapecio, chicos. ¿Por qué? Porque el lado BC y el lado AD son paralelos. Si este puntito de aquí le llamamos R, la figura, la figura ARCD es un trapecio. ¿Por qué? Porque el lado RC y el lado AD son paralelos. Chicos, ¿y en ese trapecio quién sería MN? En ese trapecio, ¿quién sería MN? ¿Qué elemento sería del trapecio? ¿Qué elemento es MN del trapecio? La mediana, exacto, la base media. ¿Y cómo calculamos la base media, chicos, de un trapecio? La suma de bases entre dos, ¿no?
Entonces, habría que calcular cuánto vale el lado RC. Chicos, por lo mismo que hemos venido trabajando en otros problemas, el ángulo X alfa. Por lados opuestos, que en un paralelo son iguales, este lado de aquí también a veces valdría alfa. Triángulo isósceles, ABR. BR valdría 8. Chicos, si el paralelogramo total, el lado AD vale 14, el lado BC también valdría 14, o sea, él valdría 6. Entonces, el segmento que nos estaban pidiendo calcular es la suma de las bases entre 2. Esa respuesta sería 10, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Se entendió? Por supuesto, volvamos a repetir, ¿sí? Él es un trapecio. Queremos calcular la longitud de la mediana del trapecio. Como a veces es un paralogramo, recuerda que los lados opuestos son iguales y a la vez son paralelas. Por ese motivo, es de que este ángulo alfa de aquí y este ángulo alfa de aquí son iguales. Como la figura ABR es un triángulo isósceles, el triángulo ABR es un triángulo isósceles, AB y BR deben de ser iguales. AB y BR deben de ser iguales. Si él vale 8, él también vale 8. Como vuelvo a repetir, la figura es un paralelogramo. Por lo tanto, los lados opuestos deben de ser iguales. Si este lado de aquí vale 14, el de aquí también vale 14. Como BR vale 8, RC debe ser lo que resta, 6. Y ya tenemos las bases, pues. Las bases del trapecio se calculan, en este caso, la base media se calcula como ¿quién? Como la semisuma. Se calcula como la semisuma, ¿no? 14 más 6 entre 2. ¿Se entendió? De mejor manera. Sí, perfecto, muy bien. Los demás, ¿todo claro? Listo, sigamos. A ver, problema 12. A ver, por el problema 12 es la razón por el cual el rombo lo grafiqué como si fuera un paralelogramo. Vamos a graficar el rombo de la siguiente manera. A ver, tenemos el rombo ABCD. Me dicen que se traza BH perpendicular a AD, o sea, de B hay que trazar una alturita hacia AD, de esta manera. Y me mencionan que AH y HD son iguales. AH y HD son iguales. Entonces por aquí, llamémosle N, por aquí, ellos dos son iguales. Chicos, llamémosle N y N. En un rombo, chicos, ¿cómo son todos los lados? En un rombo, ¿cómo son todos los lados? Entonces, ¿cuánto vale el lado del rombo? 2N. Este lado también valdría 2N. Ya, él también vale 2N, él también valdría 2N. Chicos, observen la siguiente figura, pues. Mira la siguiente figurita. BHA o AHB. Es un triángulo rectángulo, ¿no?
Y en ese triángulo rectángulo, chicos, ¿no se te hace familiar? ¿No se te hace conocido ese triángulo rectángulo? Porque observamos que un cateto y este cateto y la hipotenusa está en la razón de 1 a 2. Exacto, es el de 30 60. Muy bien. Ese triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo AHB es el notable de 30 60. Por lo tanto, chicos, el ángulo aquí, ¿cuánto valdría? 60. Pero por ángulos en vértices opuestos, en un paralelogramo, recuerda que el rombo es un paralelogramo, los ángulos opuestos deben de ser iguales. Si él es 60, él también vale 60. Por lo tanto, la medida del ángulo C debe ser igual a 60 grados. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, lo demás, ¿se logra entender? Muy bien. Sigamos entonces. A ver, problema 13. A ver, chicos, problema 13. Me dicen que hay que calcular la longitud de BC. Si AD es igual a 8 raíz de 3, ya B es raíz de 3. ¿Ya? A ver, a ver, AB es raíz de 3. Y AD es 8 raíz de 3. A ver, este problema puede salir de varias formas, chicos. Este problema puede salir de varias formas, de varias maneras. Eh, Resolvámonos de la manera más sencilla y más simple posible, ¿sí? ¿Qué les parece si prolongamos AB y DC? Prolonguemos. Vamos a decir que ambos se intersectan, estas prolongaciones se intersectan en el punto P. ¿Ya? Por aquí. Chicos, ¿cuánto valdría el ángulo en P? ¿Cuánto valdría este ángulo aquí? Está bien, sí, sale trazando la altura, pero vamos a hacerlo de otra manera. ¿Te parece? ¿Este ángulo aquí no sería 90 grados? Claro. Triángulo total, 60 30. Resuelve notable 30 60. Chicos, al momento de resolver notable 30 60, ¿cuánto valdría AP? ¿Cuánto valdría AP?
A ver, 4 raíz de 3, muy bien. Valdría 4 raíz de 3, perfecto, muy bien. Y si todo vale 4 raíz de 3 y AB vale raíz de 3, ¿cuánto vale BP? BP vale 4, no. BP no puede valer 4. Piensa bien, piensa bien. A ver. Exacto, 3 raíz de 3. No están sumando, no se están multiplicando. Ten cuidado. ¿Estamos correctos? ¿Sí? Tengan cuidado con sus operaciones básicas. Chicos, si él es 150, el angulito de aquí no sería 30 y el triángulo pequeñito notable es 30, 60. Chicos, si a 60 se le pone 3 raíz de 3, a 30 no se le pondría 3, y a 90, ¿cuánto se le pondría? 6. La clave del problema número 13 saldría la C. ¿Correcto? ¿Se entendió? A ver, ¿sí? Sale también trazando las alturas. Profe, sí, claro, por supuesto. Miren, vamos a hacerlo de otra manera. Pero es un poquito más largo, ¿sí? Es un poquito largo. Yo he trabajado simplemente con triángulo, rectángulo, notable 30, 60. Aquí también, pero tendrías que hacer algo más. Por aquí. Él, como bien habíamos mencionado, es raíz de 3 y todo AD es 8 raíz de 3. Y tendrías que hacer lo siguiente, ¿no? Trazar esta altura por aquí, luego trazar esta altura de aquí y empezar a trabajar con los valores. A ver, un ratito, alguien ha escrito en el chat. Justo vamos a hacerlo de otra manera, de esta forma de aquí, ¿no? 90 por aquí, 90 por aquí, ¿no? De esa forma. Pero aquí desgraciadamente te va a quedar fracción. Si a 90 se le pone raíz de 3, a 30 raíz de 3 sobre 2. Y ahí sería por la raíz de 3, o sea, 3 medios, ¿no? Él sería 3 medios por ahí, ¿no? Por aquí tendríamos que trazar esta altura. Aquí tendrías un rectángulo. Sería en este caso, a ver, 60, ¿no? Este angulito de aquí valdría 60 y ahí valdría 30. Si a 30 se le pone n, a 60 se le pone n raíz de 3. Y aquí tendrías 3 medios. Y él sería 2 veces n. Bajas por aquí, tendrías n. Si a 60 se le pone esta suma, a 60 se le pone él por la raíz de 3. O sea, tendríamos por la raíz de 3, tendríamos él por la raíz de 3, sería 3 veces n. Y él por la raíz de 3 sería 3 medios por la raíz de 3. Y sumamos 4n más raíz de 3 más 3 raíz de 3 entre 2 sería 2 raíz de 3. Y esto es igual a 8 raíz de 3. 4n, pasaríamos a sumar, ¿no? De esta manera, ¿no? Por aquí, pasaríamos en este caso a, eh, a restar 6 raíz de 3, ¿no? De esta manera. Y podríamos calcular el valor de n, ¿no? ¿Ya? Perdón, el ángulo aquí es 30. Mil disculpas. El de aquí es 30. Perdón, perdón, perdón. Con razón me iba a salir bien. Iba a salir diferente. Claro.
El de aquí es 30, ¿por qué? Porque todo es 150, pues no es 180. Aquí tendríamos 120, nos faltaría 30. Y ahora sí, aquí a 30 se le pone n, el 2n, y él es n raíz de 3. De igual manera sería n raíz de 3 más 3 medios raíz de 3. Entonces tendríamos 2n raíz de 3 más 2 raíz de 3. Este es igual a 8 raíz de 3, ¿no? 2n raíz de 3 es igual a 6 raíz de 3, se va a raíz de 3 y te quedaría que 2n es igual a 6. Y ese 2n es BC, ¿ves? Ahí está. Esa es la otra forma de resolver el problemita. ¿Sí? Más tedioso, más complicado, sí, la verdad, ¿no? Es un poquito más operativo, ¿no? Sería un poquito más operativo, ¿no? Eso sería un poquito más operativo, demasiado. La verdad, la más sencilla, la más práctica, sería de la primera forma que hemos mencionado nosotros, ¿correcto? Chicos, ¿alguna duda? De las dos formas que se observan ahí, ¿todo claro? Muy bien, listo. A ver, a ver, la 14 y la 15, a ver. ABCD es un cuadrado, el ángulo Q, me dicen que determina el ángulo OQD, OQD, hay que trazar por aquí. O es el centro, la mía el ángulo QAD vale 10, ya, QOD, ya, QOD, ya, este angulito de aquí. Si es un cuadrado, Q tiene que estar más arribita, creo. El gráfico creo que está mal. A ver, por aquí. A ver, vamos a llevarlo, que ya nos falta pocos minutos. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Él es 20, él valdría 25 por ser un cuadrado. Como O es el centro, ¿no? Como es el centro, por aquí podemos trazar la otra diagonal, ¿no? 45, este ángulo aquí valdría 35, y este angulito de aquí es 90 grados porque es el ángulo entre las diagonales. ¿Sí? Ahí está. Eh, estos tres segmentos de aquí son iguales, estos cuatro segmentos de aquí son iguales, ¿correcto? Y por aquí, por aquí, por aquí tendríamos lo siguiente. A ver, ¿qué terminarías por aquí? A ver, a ver, te piden este ángulo de aquí, el ángulo QD.
este angulito que se encuentra y nos están pidiendo calcular. Eh, mm, ya, a ver, este ángulo aquí, chicos, vale 10. ¿Ya? Ese angulito ahí valdría 10. Se va a formar una congruencia, ¿sí? Con este lado que se encuentra aquí, del cuadrado. Porque él es 45, 45, ¿no? Triángulos congruentes. Este angulito de aquí también debe ser, ¿no? Debe ser 10. Ya este angulito de aquí debe ser 10. Y si ese angulito de 10, en ese triángulo, la suma de los ángulos interiores, me debe dar 180. Entonces tendríamos 45 más 90 y más x debe ser igual a 180. O sea que la medida del ángulo x debe ser igual a ¿cuánto? A 45, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, chicos, un ratito. Por aquí, los lados congruentes. Este triángulo congruente con él, ¿no? El lado ángulo lado. 45 barrita, 45 barrita. ¿Ya? Ahí. Eh, un ratito, déjame guardar, ya son 1:30, para poderles compartir el material.